En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, nos da mucho gusto estar en Tepic. El día de hoy el presidente informa desde Tepic, Nayarit, con la finalidad de conocer lo que ocurre de primera mano en el interior del país como parte del objetivo de trabajar de manera coordinada con los gobiernos de los distintos estados. Se avanza en la seguridad pública en Nayarit gracias al despliegue de la Guardia Nacional. Continuará con la supervisión de infraestructura hospitalaria este fin de semana en Nayarit y Morelia. El tema en Baja California lo resolverá el Tribunal Electoral y reitera que no hay línea desde la presidencia para la solución de este conflicto. Se protege a todos los periodistas valientes que realizan denuncias de la corrupción en el país. Se cumple puntualmente con el compromiso de no subir la gasolina, el gas y la luz en Nayarit y en todo el país. Se apoyará la educación pública en todos los niveles como nunca, pero es necesario que el manejo del presupuesto se realice con transparencia. No se permitirá la corrupción y se respetará la autonomía. No se ha confirmado aún la detención de César Duarte y le corresponde a la Fiscalía General de la República este tema. Fonatur operará en Bahía de Banderas, Nayarit, como parte del proceso de descentralización del gobierno. Guardia Nacional en Nayarit. Ya están instaladas 3 coordinaciones de la Guardia Nacional con un despliegue de 1.453 elementos cubriendo todo el estado. La incidencia delictiva ocupa el lugar 27 con 77 homicidios dolosos y ha disminuido un 9%. Se han realizado decomisos de sustancias adictivas y armas. Se recomienda incrementar el número de elementos y la instalación de cámaras de vigilancia con la finalidad de reducir la incidencia de crímenes delictivos. Amnistía y colusión. Se actúa en base a un plan con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en general, atendiendo las causas que originan la inseguridad en el país. Los cuerpos de seguridad del Estado no estaban preparados y no eran suficientes. La creación de la Guardia Nacional significa contar con un agrupamiento profesional y en número mayor que permite trabajar de manera coordinada con gobiernos estatales, que no permite que las autoridades estén coludidas con la delincuencia organizada. El tema de la amnistía y la legalización de sustancias adictivas se evaluará más adelante. Anuncia recesión el Banco de México. Bueno, mire, hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal y existe como un club de defensores de esa política económica neoliberal. Los medios de comunicación retoman publicaciones de medios extranjeros como parte de un club que extraña el periodo neoliberal, y el gobernador del Banco de México forma parte de este club, y también hay medios que lanzan calumnias como el día de hoy del periódico El Financiero, en el que afirma que se despedirán médicos mexicanos para contratar médicos cubanos, información que es totalmente falsa, por lo que hace un llamado a los dueños a que se actúe con responsabilidad. Reitera que no hay amenaza de recesión, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación al dólar. La inflación ha disminuido. En el periodo neoliberal no hubo crecimiento ni distribución de la riqueza. Ahora hay más desarrollo y más distribución de la riqueza, situación que no miden ni entienden los tecnócratas neoliberales. El peso se mantiene estable y hay menos crecimiento, pero hay una mejor distribución de la riqueza en México. Estos grupos guardaron un silencio cómplice durante el empobrecimiento que se dio en el periodo neoliberal. Denuncia de reportera. Esto es una queja directa para usted, para que nos ayude con la Fiscalía General. O sea, ¿cómo es posible? No hubo una investigación. Reportera denuncia a policías municipales y al gobernador de Nayarit de colusión en secuestros y asesinatos por temas agrarios. Los familiares han realizado su denuncia y expone el tema en la conferencia porque no han tenido resultado alguno con el gobierno local, por lo que solicita que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. El presidente responde atendiendo de inmediato su denuncia directamente con Alfonso Durazo para recuperar con vida al joven secuestrado. Los problemas agrarios se atenderán. Redadas en Estados Unidos. Lo de Estados Unidos, miren,
Se redujo, según datos del gobierno estadounidense, en 30% las deportaciones durante el mes de junio. Las redadas es un hecho posible, pero no está ocurriendo en este momento. El gobierno cuenta con los mecanismos necesarios para la defensa de los migrantes en este país. Se cumple puntualmente con el acuerdo migratorio y se evaluará el resultado el 10 de septiembre, por lo que no prevé situaciones inesperadas antes de esta fecha. El gobierno de Estados Unidos anunció la aprobación de fondos para inversiones en México, por lo que el plan migratorio va de acuerdo a lo pactado. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.